Buenos días, nosotros somos el equipo uno y esta es nuestra evidencia número 2, en la que les mostraremos el análisis de una película, en este caso es el de La Inocencia Interrumpida. Eh, y bueno, para comenzar, esta película es basada en las memorias de Susana Kaisen, en la que podemos ver una mirada más profunda a lo que son los trastornos mentales y la vida en un hospital psiquiátrico. Este, Nuestro personaje principal se llama Susana. Ella es una adolescente que sueña con ser escritora. Sin embargo, se presenta como alguien depresiva, solitaria y aunque es muy inteligente, ella tiene una inestabilidad emocional muy importante. Además de que tiene una mala comunicación con su familia y vemos cómo a lo largo de la historia se habla mucho sobre su comportamiento sexual, que de hecho ella experimenta culpa debido a este comportamiento y ella misma se pregunta si es que está enferma al tener este deseo de tener relaciones sexuales, lo que la lleva a una crisis existencial y esto mismo la lleva a intentar suicidarse ingiriendo frascos de aspirina con vodka, por lo que es ingresada al hospital psiquiátrico. Y aquí es donde se ambienta la mayor parte de la historia. Y junto con Susana vamos descubriendo más sobre ella, así como nuevos personajes que son sus compañeras del hospital y cómo es que se relacionan unas con otras. Esta película nos ayuda a ver más a fondo distintos diagnósticos psiquiátricos y vamos a ir describiendo cada uno. En el caso de Susana, a ella le diagnostican TLP debido a algunos síntomas que presenta, como la inestabilidad emocional, comportamientos impulsivos, como es el de tener relaciones sexuales sin protección. Vemos en la película cómo es que tiene relaciones con su profesor, ahí mismo dentro del hospital, seduce a un enfermero, o tiene decisiones muy bruscas, espontáneas, conductas autolesivas, pues al momento de querer suicidarse. También podemos observar que tiene sentimientos de vacío y sus relaciones interpersonales muy intensas e inestables. Y pues a lo largo de la película hay también ambigüedad sobre si realmente cumple con todos los criterios de TLP, lo que plantea como esto mismo, un diagnóstico apresurado y si es que se le medica de una manera incorrecta. Por lo que se puede comprender que probablemente sea un nivel leve en que ella presentó de TLP. Pues vemos como tuvo una gran mejoría una vez que aceptó ayuda con su tratamiento. Eh, en esta misma película, lo que es muy importante es que te hace cuestionar en realidad si el hospital psiquiátrico es de verdad de ayuda. Y conforme pasa la película podemos observar cómo es que se maneja dentro de esta institución a estos pacientes. Las relaciones interpersonales también jugaron un papel muy crucial en la recuperación de Susana y vemos cómo dentro del hospital ella forma conexiones significativas con otros pacientes, como en especial con Lisa y Georgina, que ahorita hablaremos más sobre ella. Lisa, ella tiene síntomas como podemos observar cómo manipula a las otras pacientes, como no muestra remordimiento ni empatía, tiene también conductas muy agresivas e impulsivas, le gusta violar las normas y además ella utiliza su encanto. Y de hecho podemos observar en la película cómo la confronta, de hecho, Susana, diciéndole que a ella le gusta regresar ahí al hospital porque al parecer no tiene otro lugar en donde estar. Eh, y tenemos también en comparación a Daisy. Ella es otra paciente, amiga de Susana, que presenta otros síntomas como el más significativo es su restricción a la comida y patrones extraños como es que solo come pollos que le da su padre o como es que tiene estas conductas repetitivas también. Y también presenta depresión severa, que como vemos también es suicidio. Por lo que se le puede diagnosticar con trastorno obsesivo compulsivo, también puede bulimia, y podemos observar que hay indicios de algún abuso sexual por parte de su padre. En el caso de Georgina, ella es un personaje que tiene la tendencia a mentir de manera compulsiva, además de que vive en una realidad paralela en algunas ocasiones, por lo que puede tener un diagnóstico de trastorno facticio o también llamado pseudología fantástica. Y Polly Tarsh, ella en la película podemos observar cómo es que tiene delirios o alucinaciones, desorganización del pensamiento, cómo puede autolesionarse, pues se prende fuego y de ahí su mismo apodo que es Polly Tarsh. Y bueno, podemos observar cómo es que cada una de ellas se relaciona en la manera en la que pueden. Y esto es lo importante de la película, que no solo sensibiliza al público sobre la complejidad de estos trastornos, sino que también al momento de la resolución o que va acabando la película, también nos inspira esperanza al mostrar que con el tratamiento adecuado y el apoyo emocional en algunos pacientes es posible encontrar un camino hacia la recuperación y el bienestar. Y esto es lo que la película pues trata de reflejar. Continuando con los diagnósticos diferenciales más importantes, contamos con cuatro, principalmente, y en el que deberíamos de sospechar, sería el trastorno límite de la personalidad. Este trastorno se ve involucrado en múltiples conductas del personaje a lo largo de la película y voy a hablar principalmente de los que están a su favor para poder pensar en este trastorno.
como principal diagnóstico. Encontramos primero la inestabilidad emocional, que se acompaña con sentimientos intensos y fluctuantes en el estado de ánimo. También se encuentra la impulsividad, principalmente de tener relaciones sexuales o bien cómo se desenvolvía en su entorno con las distintas personas con las que convivía, por ejemplo, con el personal de salud, en el consumo de drogas y alcohol. Asimismo, refiere una sensación de vacío existencial. Esto lo refería como una sensación de no saber quién es o un sentimiento de desconexión con la realidad. Asimismo, las relaciones interpersonales del personaje eran muy inestables, ya sea con sus compañeras en el centro psiquiátrico o bien también con el personal de salud, con los terapeutas, con sus padres. También sabemos que tuvo intentos de suicidio. Esto también contaría como un criterio para pensar en este trastorno, y algo que no estaría a favor de este trastorno serían las conductas de agresividad, las cuales estaban ausentes en este personaje. Otro diagnóstico en el que podríamos pensar, más no debería ser el diagnóstico principal, sería el trastorno depresivo mayor, y este deberíamos de pensarlo más como una comorbilidad, ya que sabemos que, bueno, todos los síntomas que el personaje mostraba, pues no van a ser totalmente explicados por un trastorno depresivo mayor. Sin embargo, tenemos algunas conductas que sí podrían dictarnos a nuestro favor para pensar en el diagnóstico, como un estado de ánimo deprimido, el cual no era sostenido. Había también sentimientos de culpa tras conductas impulsivas, una falta de concentración a la hora de la terapia y nuevamente intentos de suicidio. Aquí algo que no está a favor, pues sería que no hay un episodio depresivo típico y sostenido. Asimismo, pues no hay un criterio como tal de anedonia, es decir, una pérdida de placer por cosas que anteriormente eran placenteras, y no se muestran como tal dentro de la película, pues, alguna alteración en el apetito o en el sueño. Otro diagnóstico en el cual deberíamos pensar, más no debería ser el primero, pues sería el trastorno bipolar tipo 2. Este sabemos que, pues bueno, existirían dos tipos principalmente, tipo uno y tipo 2. El tipo 2 pues estaría inclinado principalmente en lo que es un estado de hipomanía, en el cual pues simplemente no era sostenido, aunque bueno, los ciclos de ánimo pues irán fluctuantes, cursaba con impulsividad y conductas de riesgo. Pero bueno, sabemos que el cambio en el estado de ánimo, por ejemplo, en un trastorno límite de personalidad, pues el cambio ocurre en horas o días, y en un trastorno bipolar este estado pues dura días o incluso hasta semanas. Entonces no debería ser un diagnóstico en el que deberíamos de pensar como su principal. Por último tenemos el trastorno de identidad disociativo, y este consiste en una despersonalización, el cual sí estaba presente, más sin embargo, no habían cambios radicales de identidad. Es decir, era una sola identidad, una sola personalidad, y todas esas conductas estaban destinadas a una sola identidad. No había episodios de amnesia disociativa severa, y como ya comenté, su conducta sí es cambiante, pero coherente con su personalidad. Es decir, no había confusión con respecto a distintas identidades, y además un dato muy importante es que no había una historia de trauma severo infantil. Y esto pues es un punto muy importante para tomar en cuenta a la hora de pensar en este diagnóstico. Bueno, ahora vamos a presentar, pues bueno, como ya sabemos, el diagnóstico presuntivo, pues sería un trastorno límite de la personalidad, que también podría cursar como una comorbilidad con un trastorno depresivo mayor. En este caso, la paciente o el personaje cumple con al menos 6 de los 9 criterios para trastorno límite de la personalidad que se incluyen en el DSM-5. Sabemos que este es un patrón generalizado de inestabilidad en las relaciones interpersonales, autoimagen, afectividad y considerable impulsividad a partir de la edad adulta temprana, y presenta en una variedad de contextos, como lo indican 5 o más de los siguientes.
La paciente en este caso contaba con conductas impulsivas, inestabilidad emocional significativa, relaciones interpersonales intensas y problemáticas, disociación leve y sentimiento persistente de vacío. Trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es una afección de salud mental que afecta la manera en que las personas se sienten consigo mismas y con los demás. Dificulta su funcionamiento en la vida cotidiana. Incluye un patrón de relaciones inestables e intensas, así como impulsividad y una manera poco saludable de verse a sí mismas. La impulsividad implica tener emociones extremas y actuar o hacer cosas sin antes pensar. Las personas con trastorno límite de la personalidad tienen un fuerte miedo al abandono o a quedarse solas. Aunque desean tener relaciones amorosas y duraderas, el miedo a que las abandonen suele derivar en cambios del estado de ánimo e ira. También deriva en impulsividad y autolesiones que pueden alejar a los demás. Por lo general, el trastorno límite de la personalidad comienza en la edad adulta temprana. La afección es más grave en los primeros años de la edad adulta. Los cambios del estado de ánimo, la ira y la impulsividad suelen mejorar con la edad. No obstante, los problemas principales de autopercepción y miedo a ser abandonado, así como los problemas en las relaciones, continúan. Entre los factores de riesgo del trastorno límite de la personalidad tenemos abandono real o miedo al abandono en la niñez o en la adolescencia, vida familiar disociada, comunicación deficiente en la familia, abuso sexual, físico o emocional. Los síntomas son miedo intenso de ser abandonado, intolerancia a la soledad, sentimientos de vacío y aburrimiento, manifestaciones de ira inapropiada, impulsividad como el consumo de sustancias o las relaciones sexuales, actos de autolesión como hacerse cortes en las muñecas o tomar sobredosis. Entre el tratamiento tenemos la terapia dialéctica conductual, que se desarrolló específicamente para personas con trastorno límite de la personalidad. Utiliza conceptos de estar plenamente conscientes o de reconocer y estar atento a la situación y al estado emocional actual. También enseña habilidades para ayudar a las personas a controlar las emociones intensas, reducir los comportamientos autodestructivos y mejorar las relaciones. También tenemos la terapia cognitiva conductual, tratamiento que ayuda a las personas a identificar y cambiar las creencias y los comportamientos fundamentales que surgen de las percepciones equivocadas sobre sí mismas y los demás, y también mejoran sus interacciones con otras personas. Puede ayudar a las personas a disminuir los cambios en el estado de ánimo y los síntomas de la ansiedad, así como reducir las conductas suicidas o autodestructivas. Entre los medicamentos tenemos la farmacoterapia, que no es el tratamiento principal, pero puede ayudar. No existe un fármaco específico aprobado para el trastorno límite de la personalidad, por eso pueden usar medicamentos para síntomas asociados. Para la inestabilidad emocional, impulsividad, tenemos los estabilizadores del ánimo, como el valproato. Para la irritabilidad, impulsividad, síntomas psicóticos, transitorios, antipsicóticos, atípicos. Y para la ansiedad y depresión tenemos antidepresivos como los PIRS, como la sertralina, fluoxetina y escitalopram. Siempre bajo indicación psiquiátrica y como apoyo, nunca como única estrategia. En cuanto a la reflexión sobre Susana en Inocencia Interrumpida, pues esta historia, la historia de Inocencia Interrumpida, gira en torno a Susana Kaiser, que es una joven de 18 años que tras su intento de suicidio con alcohol y aspirinas fue internada en un hospital psiquiátrico. Desde el inicio se percibe como una persona vulnerable, que está marcada por la confusión y la sensación de vacío. Ella pues no sabe quién es, qué quiere ni hacia dónde va su vida. Y esa falta de rumbo se combina con una inestabilidad y fragilidad emocional que la hace ir entre la lucidez y la autodestrucción. El personaje de Susana refleja muchas de las características que son descritas en el trastorno límite de la personalidad, TLP, en el DSM-5. Se observan en ella relaciones interpersonales que son intensas e inestables, como la que mantiene con Lisa, otro personaje de la película, pasando de la admiración al principio de la misma hacia el rechazo. Su identidad es difusa y no logra definirse a sí misma ni encontrar un propósito dentro de la institución. También es evidente que es impulsiva tanto en su vida sexual como en su intento de suicidio. Y la inestabilidad afectiva se manifiesta en cambios bruscos de ánimo que pasan de la tristeza profunda a la irritación o a momentos de aparente normalidad. Constantemente, ella expresa un vacío interior y muestra miedo al abandono, aunque este se vea oculto bajo actitudes contradictorias. Todo esto encaja con el retrato clínico del TLP, donde la vida psíquica se mueve en extremos y la estabilidad siempre es de alguna forma inalcanzable para la protagonista. El entorno en el que Susana se desarrolla también es algo fundamental para entender su proceso. El hospital psiquiátrico funciona como un espacio que es hasta cierto punto contradictorio, pues por un lado representa la contención, un lugar en donde ella no puede hacerse daño, pero por otro lado es una confrontación permanente, ya que esta se ve obligada a ver a las demás pacientes con diferentes diagnósticos. Cada una de estos pacientes encarna diferentes formas de sufrimiento mental y en este intercambio es en el que Susana comienza a reconocerse y a encontrar su identidad. El hospital, más que un simple escenario o un simple espacio, se convirtió en un catalizador para la búsqueda de identidad de Susana. La familia, en contraste, aparece distante y rígida. Susana no recibe de sus padres la validación emocional que necesita, sino que recibe una presión constante para encajar en lo socialmente esperado. Esta frialdad y falta de apoyo afectivo profundizan su sensación de estar sola en el mundo. Y pues este rasgo no es mayor, ya que en muchos pacientes con TLP, los entornos familiares que son poco empáticos pueden contribuir al desarrollo de los síntomas y a la dificultad para regular las emociones. En conjunto, la vida de Susana muestra una compleja interacción entre la personalidad vulnerable,
un contexto familiar distante y un entorno institucional que con todas sus limitaciones logró impulsarla hacia su reflexión y recuperación. Sin embargo, pues su evolución no es lineal ni es perfecta, pero en ella se observó un proceso de reconocimiento de la enfermedad y la apertura a recibir ayuda. Y esto fue crucial para su mejoría. La película, a través de su historia, no solo muestra los rasgos clínicos de TLP, sino que también invita a cuestionar cómo es la sociedad, cómo son las instituciones, cómo son las familias y cómo te hacen responder al sufrimiento emocional. Y en base a estos, mejorar o empeorar tu situación. Pues como equipo pudiéramos darle una calificación a la película, le daríamos una calificación de 5 de 5. En el aspecto cinematográfico, la película es entretenida. Las actuaciones de Winona y Angelina Jolie son excelentes. Tal vez pareciera un poco lenta la película, pero en general es una buena película. Sumado a esto, lo que termina de hacer a esta película una muy buena película es la precisión con la que logra plasmar los trastornos mentales que se ven en la película, en especial el trastorno límite de la personalidad. Muestra de manera auténtica cómo las personas que luchan con este trastorno pues tienen distintos patrones de inestabilidad en sus relaciones interpersonales, inestabilidad en su imagen, o bueno, en su autopercepción de la imagen, en los afectos y la impulsividad marcada que experimentan pues estos pacientes y que lo podemos ver a lo largo de la película. Esto mismo que nosotros mencionamos, pues nos lleva al aprendizaje que logramos adquirir de la película. Y esto quiere decir que es importante poder entender y poder comprender los patrones de los trastornos mentales para que de esta forma nosotros, como civiles y como doctores, podamos empatizar con nuestros pacientes y también reflexionar de cómo un trastorno mental puede apoderarse de la vida de las personas e incluso también de su propia capacidad de entender pues sus luchas de una forma más profunda. Incluso para ellos es muy complicado entenderse a sí mismos y pues es por esto que nosotros tenemos que tener más empatía con estas situaciones. Muchas gracias.